Hice muchísimas cosas, cambié de país. A mí sí me gusta ser godín. La gente brinca de trabajo cada 2 años. Vamos a tener un déficit en profesiones. Y para las nuevas generaciones es una cosa completamente diferente. A mí me vuela la cabeza. Los jefes no saben ser jefes, Estas generaciones no tienen ganas de crecer. pero no lo sabes todo. Hello, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ay, yo traía mis lentes porque señora de vista cansada, que me los voy a quitar. ¿Cómo estás, Ishelina? Hola Jimena, ¿cómo estás? Estoy muy bien, perdón. No sé si en el video alcanzan a escuchar las sirenas, pero están a todo lo que dan acá las ambulancias. Les digo que nosotras nomás empezamos a hablar y algo empieza a sonar en la vida. Si no es la ambulancia, es la patrulla, si no es el perro, si no es la pipa. Pero bueno, son señales del universo de que queremos que todos nos escuchen. ¿Y qué es lo que tienen que hacer, Ishelina, una vez que entran a ver este humilde podcast? Pues yo creo que esa sirena es justamente para que no se olviden de suscribirse a nuestros perfiles, a nuestros canales, comentarnos y anexas, porque queremos escucharlos. Además me encanta, cada vez que me dicen que les estamos cambiando el paradigma, que están animándose a cuestionar cosas que daban por sentadas, a mí me llena el corazón de alegría y felicidad. A mí también, a mí también, a mí también. De verdad, muchas gracias a todos los que se han suscrito. El otro día platicaba con un amigo que vemos nuestro foro, ¿no? Y decimos 100 personas. Y es como, wow, 100 personas. No sabes si es poco o mucho. Es un lugar donde sientas a 100 personas. Para mí es un aforo increíble. Entonces, quiero de verdad agradecerles a todos los que se están sumando a este hermoso proyecto de Su Señora de Confianza, que es realmente no solo para señoras, es para todos. Nos escriben muchos hombres en general que se asumen, se identifican como señoras, entonces de verdad queremos agradecerles por escuchar este par de locas que no somos expertas en nada, pero tenemos muchas buenas historias que contarles. Entonces el tema de hoy, y cabe señalar para quienes no nos están viendo en YouTube y nos escuchan en Spotify, hoy Ishi y yo robamos suéteres de nuestros esposos / parejas. A mí me tocó de Godzilla, es día temático, hoy me tocó de Godzilla, que cabe señalar que además es una sudadera de niño de H&M, porque Gela es muy fan de Godzilla y entonces Gonzo, para poderse poner tematizado del gusto de Gela, la agarró de la sección de niños y está padrísima. Y me decoré con boca azul de lipstick de MAC de Troll, de la película de Trolls, para hacer como todo el outfit. Y Ishe trae una sudadera padrísima. ¿De qué es tu sudadera, Chapis? La mía es de un tigre, es de Está Kenzo y es increíble. súper vintage además, entonces yo amo que este trapo es súper vintage. Está increíble porque además acuérdense que pues sí somos señoras, pero somos señoras modernas, somos señoras cool, que le echamos ganitas a vernos más cool. Yo sigo sin verme 40 y ahorita te voy a contar una anécdota rápida. Ujú, Trabajé el fin de semana en la F1 y ujú. unos chicos de una marca de seguros me abordaron en una barra a quererme levantar, a quererme ligar. Y así de, ¿cómo estás? Y no sé qué. Y me empiezan a decir sus edades y tenían menos de 30 y yo, bueno, atacada de risa evidentemente. Y cuando les dije, yo tengo 40 y me dicen, no, claro que no. Y les enseñé mi INE, me dijeron, bueno, muchas gracias, te acompañamos a tus... Fue muy hermoso, fue muy tierno. Gracias, les mando un beso a quien ustedes saben quiénes son. Pero bueno, ya habiéndoles dado todo este intro tan aburrido, El chismecito. el chismecito caliente, queremos abordar el tema de hoy, que yo creo que todos los señores, señoras, adultos que estamos hoy por hoy en este mundo laboral, hemos pasado por algún trabajo que no nos encanta, hemos tenido algún jefe que no es el mejor jefe, algún jefe o jefa tóxicos. Y también quiero abordar un poquito del tema de cómo es que las nuevas generaciones se ven a ellos mismos en la vida como de empleados hoy por hoy, ¿no? Ujú. Que está como muy en debate, muy en boga. Entonces queremos hablar de eso un poquito. Chapis, tú has tenido pocos trabajos en la vida, según sé. Quiero que me cuentes un poquito de tu experiencia laboral, así a grandes rasgos, no tu currículum, a grandes rasgos. Nací, crecí, fui a la escuela, empecé a trabajar en una discográfica, dejé de trabajar en una discográfica y empecé a emprender. Punto. Me Un encantó. trabajo, un trabajo. Un trabajo, ¿Sabes? pero Un ojo, trabajo.
O sea, Bueno, un trabajo de muchos años, pero haciendo muchas cosas. sí, no es, o sea, vamos, no es como que hice la misma cosa durante 20 años, imagínate, ni que fuera un caballito que solamente se sabe hacer un truco, no, hombre. Hice muchísimas cosas, cambié de país, cambié de cultura, también el choque cultural es una cosa bien feroz, amigos, puedo contarles historias. Eh, Sí. He tenido equipos, he sido parte de equipos, he liderado los equipos de otras personas en otros países, o sea, he hecho de todo. Y ahora tengo a la mejor jefa, o sea, Tú a mí misma. misma. Ujú, O sea, ujú. pero bueno, de todo, de todo, de todo. Eso. Pues yo a diferencia tuya, que ven que siempre nos estamos contraponiendo, yo a diferencia tuya he tenido muchísimos trabajos en el entorno en el que he sido edecán de marcas de súper, cuando yo era muy chiquita, bueno, no muy chiquita, ya tenía mis 17, o sea, también, porque luego por ahí una amiga me dice, explotación laboral, y yo, no, tranquis. O sea, yo empecé bailando con el Club de Gaby, que ya se los he contado, pero eso era un hobby. Luego bailé con Faye, que también pues era un trabajo porque me pagaban, pero era un hobby. Luego fui a decán de marcas en supers, que me encantaba de verdad. O sea, les conté la anécdota de la pistolita de café frío en la calle, que me encantaba. Mm. Luego trabajé con mi hermano de stage manager y de manager de su banda, de Ama Apola, que si no lo han oído, vayan a oír Spotify, están las rolas, es encantador la música, de verdad, está increíble. Luego empecé a trabajar en Westwood, empecé de asistente de ventas de mi hermana y casi slash recepcionista porque no había una recepcionista formal. Luego fui gerente de ventas, luego fui gerente de digital o directora digital. De ahí me fui a Facebook, fui Strategic Media Partner, que suena muy rimbombante, pero básicamente ya se los dije, era yo testigo de Jehová de Facebook. Luego trabajé en Google, de parte de Eureka, una agencia padrísima, donde fui la digital manager de todas las redes sociales de Google México. Luego fui, ¿cómo se llama? Directora de Influencer Marketing de Eureka. Luego fui, directora de PR digital para Netflix. Y hoy soy manager de creadores de contenido, los cuales amo y adoro. Y me encanta mi trabajo. La verdad es que a mí sí me gusta ser Godín. La verdad. A mí me encanta ser Godín. He tratado de emprender de manera personal y no me hallo siendo mi jefa. Soy súper mal hecha para que yo me diga Está las órdenes a bien. mí misma. Digo, yo también era un gran godín, o sea, no es eso. Lo que pasa es que a veces, pues, la vida te lleva por otros caminos y dices, a ver, vamos a ver, para cómo están las cosas cambiando y tú hablabas inclusive como de las nuevas generaciones, pero yo creo que no es un tema de las nuevas generaciones, yo creo que más bien la cultura laboral está cambiando y hoy en día Totalmente. es rarísimo ver que alguien haga una carrera de tantos años como fue mi caso, ¿no? O sea, Total. yo conozco casos que te puedo contar con los dedos de la mano de personas que han hecho como carrera en un mismo sitio. O sea, hoy en día creo que lo normal Ujú. más bien es que la gente brinca de trabajo Cada tanto, ¿no? cada 2 años. Y hay gente que inclusive, o sea, bueno, yo he visto gente dejar el trabajo a los 6 meses y yo digo, bueno, pero si apenas estabas empezando a decir buenos días, ¿no? En ese Claro, sitio. claro, claro. Sí, Entonces es de muy acuerdísimo. interesante porque creo que más bien es que sí, o sea, los millennials, que yo soy una millennial geriátrica, que ya les dije que si Taylor Swift es geriátrica, yo también puedo, pues qué, De ¿no? acuerdo. Somos como los últimos que van a ver que tenemos como esta cosa y creo que lo agarramos un poco como a la generación de los boomers, ¿no? Porque nuestros papás, que eran boomers, nos dijeron que eso era lo que teníamos que hacer, teníamos que estudiar, teníamos que trabajar mucho, trabajar muy duro, además, ¿no? Ponernos la camiseta, durante muchísimo tiempo y entonces ya después pues te retirabas y listo. Y la realidad es Ujú. que no es el mundo en el que los millennials nos vinimos a insertar, ¿no? Hay millennials que se dieron cuenta más rápido, los de la segunda parte de la generación probablemente, pero la generación X y los millennials de la primera parte de la generación creo yo que somos los que todavía tenemos como un poco como ese in-between y esa lógica todavía como de pagar derecho de piso De que acuerdo. tú le dices a una generación Z que paguen derecho de piso y se voltean a verte con cara de tú, estás loco, yo no tengo por qué demostrarte mi valor, ¿no?
Y Sí, sí, sí. es bien diferente cómo está esta percepción del trabajo, inclusive como por qué trabajas, ¿no? Para muchos de nosotros es un tema casi que de identidad, o sea, de razón de ser, y para las nuevas generaciones es una cosa completamente diferente. A mí me vuela la cabeza. Sí, y yo hablando con algunos Gen Zs o nuevas generaciones, o sea, que son más jóvenes que yo, por así decirlo, porque luego los catalogamos muy en generación, pero hasta las mismas generaciones tienen otros modos de ser, ¿no? O sea, dentro de ellos pues hay señores, como decíamos, o señoras muy jóvenes, pero sí muchos de ellos me dicen que tal vez estudiaron una carrera porque los papás les dijeron que tenían que estudiar una carrera o porque tenían que seguir una línea, ¿no? De vida de la familia o lo que sea, llámese de los abogados y tal, pero hoy por hoy también vemos estas nuevas carreras o estos nuevos trabajos, ¿no? Que son mucho en el entretenimiento, que son mucho en lo digital, que son mucho de otras ramas que pues para nosotros eso pues no, ni siquiera existía, ¿no? O sea, lo mismo que estamos haciendo hoy tú y yo teniendo un podcast digital, pues eso no existía antes, o sea, trabajaban en la radio, trabajaban en medios más tradicionales, en periódicos o gente que quería dedicarse justo al entretenimiento, pues buscaba lo tradicional. Hoy ellos se asumen como personas que, como nómadas, ¿no? Laborales. ¿A qué se refieren con esto? Que de alguna manera buscan algún trabajo en el que ellos puedan ser ellos mismos, encajen dentro de algo, pero no es como tal una profesión. Decían por ahí una estadística, ¿no? Que para el año, creo que es 20.030, que suena muy lejos, pero es dentro de 5 años, Cinco 4 años, años. o sea, Sí, o sea, no mañana. es nada. Vamos a tener un déficit en profesiones como medicina, como enfermería, como bomberos, como, ¿sabes? O sea, profesiones con las que necesitas cualquier cosa para existir y vivir. Va a haber un déficit porque pues ahora hay nuevos trabajos con la inteligencia artificial, con todo este boom de tecnología que está sucediendo, y ellos son nómadas digitales, perdón, nómadas laborales, en el sentido en el que si no están a gusto con un trabajo, como decías, en 6 meses o un año, deciden irse y buscar algo diferente, no necesariamente dentro de la misma industria, sino irse a Ujú. buscar algo completamente diferente, lo cual a nosotras señoras nos puede parecer súper loco, ¿no? Y súper random, así de que, ¿cómo vas a dejar tu vida? ¿O cómo vas a dejar algo que ya estabas aprendiendo? Como dices, no habías ni dado ni los buenos días y ya te estás yendo para otro lado, ¿no? Para nosotros es algo completamente difícil de poder entender, porque justo nosotros tenemos una programación de, pues te sientas en este escritorio y entre más dures y más años estés, mejor carrera tienes, mejor te va, si te despiden te dan una liquidación más chida. Hoy los de las nuevas generaciones ni siquiera están pensando en las liquidaciones, ¿no? Piensan más en el estilo y la calidad de vida que ellos tengan a partir de lo que ellos busquen. Eh, pero bueno, por ejemplo, a mí me gustó tener un trabajo. Mi primer trabajo duró una década, el tuyo duró 20 años, ¿no? Pero yo mi primer Ujú. trabajo duró una década y siempre que platico con amigos o con la gente en general, en esa década yo hice muchas cosas. O sea, dentro de ese trabajo de 10 años yo desempeñé, te podría decir que hasta 7 tareas diferentes, ¿no? Entonces, para Ujú. mí, digamos que cada 3 años yo me reinventaba dentro de ese mismo trabajo. Y para mí era Ujú. muy importante seguir buscando cosas nuevas que hacer ahí mismo por lo que dices de los jóvenes. Ellos no buscan dentro de la misma área evolucionar, sino que pues ellos cambian completamente de empresa, de giro, de jefe, de todo. Y a Ujú. mí, por ejemplo, lo que me pasó en esa década y de hacer carrera en distintas áreas, 3 años, dentro de una misma industria que era la industria de la música, fue poder Ujú. aprender distintas cosas que me iban sumando a lo que yo quería hacer, que mi meta al final del día pues llegó siendo digital, ¿no? Yo no sabía Ujú. que iba a acabar siendo digital, pero el haber trabajado en ventas, en eventos, en producción, en el desarrollo del artista junto con la disquera, en el lanzamiento del disco, en la grabación, todas las cosas que hice, porque es de hueva enumerárselas todas, al Ujú. final era un todo, ¿no? O sea, todo eso que aprendí lo podía yo resumir en algo específico que yo hacía a futuro y que hoy me sigue sirviendo. O sea, hoy por hoy, todo eso que aprendí hace tantos años, Ujú. este, me sigue sirviendo. ¿Para ti fue lo mismo? ¿Crees que haya sido similar tu paso y tu carrera por ese trabajo tan largo? Sí,
Sí, ¿sabes qué? Es como, yo les conté que en algún punto de la vida, cuando en el episodio pasado, cuando salí de la universidad, pues como que no sabía muy bien cómo que quería hacer, ¿no? La UNAM es una escuela maravillosa y te da bases increíbles, te enseña a aprender, que es muy importante, pero no tiene como mucha conexión como con, siendo honesta, no tiene mucha conexión como con con el mercado laboral de trabajo fuera de la academia. Y entonces cuando yo estaba terminando la carrera, me pregunté a mí misma qué era lo que yo quería hacer, ¿no? Y empecé a ir yo sola a conocer a la gente, a las estaciones de radio, estaba haciendo comunicaciones. Entonces quería saber qué hacían los periódicos, qué hacían en las revistas, ¿no? Qué hacían como en diferentes segmentos como para tratar de entender qué era exactamente lo que quería hacer, a qué me quería dedicar. Y para mí, yo creo que cuando me di cuenta que había un trabajo en el que podías ayudar a que ayudaras a conectar a la gente, si tuviera que ponerlo de alguna manera es eso, es conectar a la gente a través de que un artista pudiera conectar más con esa gente, se convirtió como en mi razón de ser y como en mi bandera y algo que fue muy importante para mí, ¿no? Porque era como, si yo ayudo a que este artista, y you name it, porque puede ser AC/DC, puede ser Oasis, puede ser Backstreet Boys, o sea, que eran como los artistas que estuvieron en ese momento, Pink, que ahora estoy muy feliz, por cierto, porque Pink va a ir a la Ciudad de México. Por fin, por Tengo fin. FOMO, Pensamos tengo que eso FOMO. nunca iba a suceder. Sí, bueno, es que era caro, ¿no? Era muy caro, la Ujú, verdad. O sea, ujú, un ujú. show tan complejo como el de ella. Sí, están on the fence y no saben todavía si quieren ir o no quieren ir. Vayan, por favor. Yo creo que de todos Es los un gran artistas con los show. que he trabajado, es probablemente la artista femenina que tiene mejor show. O Correcto. sea, y he visto a los que quieran, ¿eh? A los que quieran. Y para mí era como eso, ¿no? O sea, como, ¿cómo es posible que un artista con sus canciones hace que las personas como Jimena y yo vayamos, estemos juntas y la pasemos cabrón y tengamos este momento de comunión con otros 50,000 seres humanos y cantemos todos al mismo tiempo una canción, aunque no sé ni siquiera nuestro idioma, Y la ¿no? Y guachuguachés. Ajá. la guachaguachemos, ¿no? Y que la pasemos increíble. Y es eso. Ojo, cuando se trata del trabajo, yo no sabía ni cómo mandar un paquete de FedEx. Entonces Wow. me encanta cuando hablamos como de, ay, sí, qué bueno que llegaste con tus dieces allí en tu En tu boleta de boleta. Ujú. calificaciones, pero la realidad de las cosas es que llegas ahí y te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Y que tienes que empezar otra vez como que desde cero. Entonces, cosas que aprendí en mi trabajo empezando, a mandar un FedEx, a llenar formularios, pues no sé, que era un Pantone. Yo ni siquiera era diseñadora gráfica y cuando recién entré, Sony estaba en medio de la fusión con BMG y habían hecho ahí una reorganización estructural, o sea, que hacen de esas cada 25 minutos. Ujú. Y salió muchísima gente de la compañía y entonces había que lanzar 40 discos en físico. O sea, estoy hablando de los tiempos arcaicos, ¿no? Hoy en día ya ni escuchamos la música en discos. Pero había que mandarlos a imprimir y mandarlos a hacer y había que hacer los diseños y encargarse de todo ese tinglado. Saludos a Satoshi, por cierto, porque Tinglado, con me él es encanta. con Satoshi justamente es con quien aprendí que era un Pantone, ¿no? Y con Arturo Ortega, ¿no? Saludos a los dos. Y de repente de la nada, mi trabajo fue como aviéntate 40 discos en 20 días, en plena época navideña, porque Wow. estamos en medio de una fusión, ¿no? Entonces, no sé, Jimena, yo aprendí eso y aprendí digital y aprendí mucha política interna, o sea, muchas cosas que tenían que ver también como con manejar gente. Eh, Aprendí de todo y había días en Sí, los que me tocaba quedarme hasta las 2 de la mañana y había días en los que viajaba durante 15 días a diferentes países a ver diferentes conciertos con territorio, diferentes sí. ganadores de concursos. O sea, Ujú. y era como de you never knew, era una aventura nueva cada día, ¿no? Entonces creo yo que pues fueron 20 años muy divertidos y muy ocupados, nunca dejé de aprender. Totalmente. Además, acá, ojo, de lo que estás diciendo y de lo que yo conté también en esa década, es reinventarse dentro de un mismo lugar, ¿no? Yo en Lolita ya la para variar. Que creo que eso les pasa mucho hoy a las nuevas generaciones, ¿no? Y no es que, ojo, no es que las señoras critiquemos ni digamos, ay, tienen poca tolerancia a la frustración, ¿no? O tienen poco espacio para aprender o querer aprender, o se cansan o se frustran muy rápido. Que puede ser que sea cierto, ¿saben? O sea, yo no critico a nadie y cada quien es libre de tomar las decisiones que quiera en su vida a la edad que sea, ojo. Pero sí siento que los de nuestra generación, un poco fue porque pues es
pues ni modo, apechugas y te conformas y de alguna manera pues si ya tienes ese trabajo, no matter what, lo conservas, ¿sabes? Te dejas ningunear, te dejas que te griten, te dejas que te pasen muchas cosas tal vez dentro de ese trabajo, porque también tu programación, ¿no? De familia, así te lo hizo saber y creer de que, no, pues si llega el jefe y te grita, pues te chingas y te aguantas, ¿no? Porque pues es tu jefe. Y las nuevas generaciones hoy llega un jefe o alguien superior, ni siquiera un jefe, alguien superior, y los trata mal y en ese momento es de, güey, yo no te voy a permitir esto, chido, Juan, me voy, ¿no? Pero sí creo también que no tienen margen o no tienen, no quiero decir que todos, pues, ojo, nunca es crítica de manera directa, es solamente comentar. Sí siento que hay estas nuevas generaciones que pasan por estos periodos de prueba, ¿no? 3, 4 meses, y, y no sienten que encajan de alguna manera. Por supuesto que no. O sea, por supuesto que no vas a tener todas las herramientas ni vas a haber aprendido todas las cosas que necesitas aprender para poder desarrollar lo que quieres hacer. Evidentemente, si eres un cocinero y te metes a limpiar albercas, pues no va a ser tu zona de expertise, ¿sabes? Es otra cosa completamente diferente y ahí sí vaya que no vas a encajar. Pero tipo, si eres un chef que sabe hacer carne asada, pero decidiste meterte a hacer, no sé, pasteles, bueno, pues es dentro de la misma rama, pero pues tienes que aprender la técnica, hay muchas cosas que puedes desarrollar. O sea, sé que estoy poniendo a lo mejor ejemplos muy tontos, pero sí siento que la diferencia tal vez entre tú y yo, que hablamos de estos trabajos de todos estos años y que la gente nos ve raro hoy, es justo que no conocen este desarrollo personal interno que también las empresas te proponen, ¿no? Yo sé que tú, por ejemplo, dentro de todos estos años de chamba, te reinventabas aprendiendo nuevas herramientas, aprendiendo cursos, tomaste un máster, ¿cómo se llama esto que te enseñaron digital? Cuando estuve en el ADIME, bueno, era como una Ujú. especialidad en música, uso de la música en el mundo del entretenimiento. Me encanta porque yo entré a estudiar y ya la siguiente generación di una clase. Y estaba yo así de, Exacto, y eso tal vez si tú estuvieras trabajando en otro lugar no hubieras tenido esa oportunidad de estudiar esta especialidad porque era algo que requerías para el uso de tu trabajo, ¿sabes? ujú, Y ujú. era gente que estaba dentro de esa industria de decir, bueno, hay que darles el espacio y la oportunidad a B y C porque les va a servir al final del día para poder hacer su chamba, ¿no? Entonces, yo lo que te quiero preguntar es, ¿tú crees justo que las nuevas generaciones tienen esta falta de esfuerzo? No quisiera decirlo así, pero, o sea, que les cuesta trabajo el entender que no es rápido, o sea, que las cosas no se consiguen tan a prisa. Creo que es que mira, es una combinación de cosas. Por una parte, la realidad es que cuando estás en una compañía, en un corporativo muy grande, pues lo que se invierte en el desarrollo del empleado, pues también tiene como una relación muy directa con lo que es prioridad para la compañía, ¿no? Entonces a mí sí Ujú, me tocó una época en donde a lo mejor decían, me fui a tomar una especie como de curso en donde conectaron como a los líderes de toda la compañía para que se conocieran, tuvieran más networking, nos enseñaran inclusive cómo ser más creativos. Aún para ser creativo hay un método, sí. no, porque era algo que a final de cuentas le importaba a la compañía que existiera más en ese momento, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones quizás se encontraron con un momento en donde sí a todos están empujándoles a que traten de aprender a hacer el AI y demás, pero en términos generales también creo que no necesariamente todas las compañías están teniendo la capacidad de proveer la educación para Correcto. poder utilizar esas herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Que los mismos trabajadores terminan pagando de su dinero como para hacer esas cosas y Ujú, también eso hace que pues digan, bueno, pues si tú no estás como realmente dándome más, yo por qué voy a darte más, ¿no? Y totalmente. también hay un cambio de valores bien importante, ¿no? En donde ellos dicen, si ya sé que no va a haber una pensión, o sea, porque no la va a haber, Ujú, no la va a ¿no? ver. Entonces, si sé que voy a tener que trabajar hasta los 90 años, 95 años o los años que Si dure, llegas, claro. si es que llego, ¿no? Pero supongamos que sí, pues como que creo que lo que ocurre es que empieza a cambiar la idea de
trabajar hasta los 50, con la camiseta bien puesta para retirarme a los 50, 55 y entonces poder vivir mi vida. Y lo que empiezan a hacer más bien es decir, pues trabajo ahora, dejo de trabajar, me dedico a viajar por el mundo un año, voy a trabajar a otro lado, y ahora ya no sé, quiero tener hijos, entonces me voy a tener hijos y lo que sé, después regreso y me dedico a trabajar en otra cosa. Y entonces creo que Ujú, por eso es que estamos viendo como esos cambios, ¿no? ujú. Y tiene que ver más bien con lo que es importante. Si nunca vas a poder dejar de trabajar, no va a haber pensión, es imposible conseguir una casa, ¿no? Y la cosa estaba poniéndose como muy complicada, pues el interés que va a poner la persona en dejarse la piel en el trabajo, pues va a ser obviamente mucho más reducido y va a priorizar su bienestar común, y es ahí en donde empiezas a ver como este choque en donde la gente te dice, es que ya son las 5 y es mi hora de salida y yo ya me voy, ¿no? O ya Correcto, son las 6 correcto. y entonces de repente, claro, una generación en el trabajo en donde puedes tener gente de diferentes generaciones, el boomer de entrada no entiende y es como de es que no tiene, estas generaciones no tienen ganas de crecer, ¿no? Ujú, Y la ujú, generación X, ahí es en donde entra, ¿no? La generación X, que todavía están siendo muchos de ellos jefes, ¿no? Y que son además muy cínicos, tienen un sentido del humor buenísimo. ujú. Pues sí, se voltean a verte así como diciendo, pues así no vas a ir a ningún lado, ¿no? Y los Claro. millennials están tratando de establecer un puente entre todas las generaciones, pero tampoco entienden muy bien, o sea, creo que a los millennials nos está tocando como ver todo y decir, bueno, entiendo el punto de vista de esta persona, pero por otra parte también sé que si no hago A, B, C y D, no va a pasar nada, Ujú, ¿no? Y ujú. es cómo hacemos que esto tenga alguna clase de sentido para todos. Y o sea, ahorita que estás diciendo eso, y te lo pregunto a ti porque tú eres más neutral. Si yo doy mi opinión, tal vez sea políticamente incorrecta, misma que no voy a dar. Date. Pero ¿tú crees que entonces, o sea, tipo, el típico jefe, y estoy hablando hipotéticamente, porque si no van a empezar, que te dice, es que si no te quedas tarde no Ujú, veo el compromiso que tienes para la empresa, ¿no? Pero por el mismo lado, o sea, por ese mismo lado, ujú. pues no te dan ningún tipo de prestación, no te dan ningún nada, y pues ya sabes, el típico que hay un montón de memes, no lo digo yo, lo dice el mundo godín. Somos familia, ¿no? Y Ujú. te dan el reward, que es Ah, no. una pizza, ¿no? Comamos pizza todos. O sea, a mí eso no me ha pasado en ese sentido, ¿no? La verdad es que yo los trabajos que he tenido los, los he disfrutado mucho y no me fijo tanto en esas cosas porque es un tema personal y de pasión, ¿sabes? Hay que tener mucha pasión para hacer lo que uno hace. Ujú, Este, pero tú crees entonces ujú. que tiene que ver no solo con el tema de las prestaciones y lo de las pensiones y todo eso, que pues sí, el mundo está muy jodido y ya el dinero no alcanza para mantener a tanta gente. Pero ¿cómo entonces ves tú este 50-50, ¿no? Del jefe que te dice, si no te quedas hasta tarde no estás demostrando el amor por la camiseta. Pero al mismo tiempo el de la nueva generación que dice, güey, me voy a las 5 porque yo mi productividad es de 9 a 5 y punto. Y punto y basta. Y no tengo que demostrar que puedo hacer más porque me quede más horas. O sea, de entrada por ahí dicen que hay un libro, ¿no? Que dice que si te quedas más horas trabajando es porque realmente tus horas no te rinden y no es que estés queriendo demostrar más, sino que simplemente tú mismo no estás haciendo bien las cosas, ¿no? ¿Cuál crees que es este equilibrio en este ecosistema pues tan complicado de satisfacer a todos, ¿no? Pues yo creo que todo sería más sencillo si entendiéramos que a final de cuentas el objetivo tiene que ser muy claro, ¿no? O sea, ahí más bien es un tema el que puede estar fallando simple y sencillamente al jefe al no establecer claramente cuáles son los objetivos y cuáles son los timelines y qué es lo que estamos tratando de conseguir y qué recursos necesitamos y qué recursos tenemos, o sea, y demás, ¿no? Entonces, porque por mucho que yo te diga, a ver, Jimena, quédate otras 24 horas, pues que te quedes otras 24 horas, si no existe el recurso para que eso ocurra, de todas maneras no vamos a Claro. llegar al objetivo. Entonces por una parte es un tema de liderazgo, definitivamente, en donde el jefe tiene que entender perfectamente bien que lo que está pidiendo es una cosa Ujú, que tiene sentido, ¿no? Si no está educado y si no, porque también hay mucha gente que va de jefes pero que no tienen idea lo que significa ujú. hacer el trabajo, ¿no? Y por otra parte es eh, que el objetivo es hacer el trabajo. Entonces, si una persona lo hace y termina a las 4, ¿para qué lo quiero yo sentado Claro, ahí hasta las las 8 de la famosas noche? horas nalga, ¿no? ¿No? Entonces también creo que es eso, es un poco como de, ok, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuáles son las tareas más importantes? Ujú, Priorizar, ujú. ¿no? O sea, una de las cosas que yo veía que se hacía muy pobremente, lo digo con amor y lo digo abiertamente, era
Cuando todo es urgente, Totalmente. nada es urgente. Entonces, si alguien viene y me dice que todo es urgente y que todo es prioridad, entonces Claro. nada es prioridad, ¿no? Entonces, si uno no tiene a alguien con la cabeza suficientemente bien asentada que lleva el barco y que se encarga de manejar al Ujú, recurso ujú, humano, ujú. pues entonces no vamos a conseguir las metas y vamos a estar muy enojados y vamos a tener problemas de clima laboral, vamos a tener problemas de comunicación, vamos a tener problemas de jerarquía, una cultura tóxica, ¿no? Y ahí es en donde todos empezamos a mirarnos y a buscar culpables en lugar de darnos cuenta que a final de cuentas todos los que están ahí reunidos están tratando de conseguir el mismo Claro. objetivo, que es hacer X trabajo. Entonces, yo creo que si tuviéramos como más conciencia de cuál Ujú. es el objetivo y nos enfocáramos en esa dirección, lo de menos sería cómo lo Sí, estamos haciendo. Y sería también más sencillo, obviamente, para las personas que están en dirección, en leadership, decir, ok, perfecto, y lo que hace falta es esto y esto y esto. Porque yo entiendo, ¿no? Si hay una cabeza de dirección que es quien está manejando la bolsa del dinero y el ujú, dinero es ujú. limitado, ¿no? Pues también no es como que pueden darle a todo mundo. Pero si me lo preguntas a mí, y yo sí estuve a veces en esa situación en donde era como de, no sé, si había quejas en recursos humanos, no voy a decir nombres, pero si había quejas en recursos humanos porque parecía que algo no iba bien en un departamento, lo que yo sí llegué a ver era, había jefes que decían, Ah, hagamos una caray. fiesta o Ok. hagamos otro happy hour, hagamos un happy hour. Y yo decía, no, cuernos, la gente no te está pidiendo que lo Ujú. saques a beber, la gente lo que te está pidiendo es que encontremos cómo haya una De mejor trabajo y de calidad vida, de claro, balance de claro, vida, por claro, claro. ejemplo, ¿no? O sea, entonces también es eso, yo de verdad, o sea, como que veo a los Yensis y de repente digo, tienen cosas en donde tienen toda la razón. Eso que nosotros veíamos como normal, pues en realidad es muy disfuncional, ¿no? Y es como poner una curita. Ah, la gente está quejando, vamos a darles 2 pesos más. No son los 2 pesos, la gente lo que quiere es sentirse parte de algo, sentirse respetado, sentir que lo que está Ujú, haciendo ujú. aporta, ¿no? Yo he tenido suerte en términos generales, pero también he escuchado historias del terror en donde me dicen mis amigos que literal se matan trabajando en un proyecto, ni duermen, es más, ni se bañaron, así se quedaron, ya sabes, hasta morir en la línea y las pinches gracias les dieron. Claro, claro. Y esa era mi segunda pregunta en este tema. O sea, es muy difícil siempre quedar bien, es muy difícil pues dar el 100, ¿no? Porque tú crees que estás dando el 100 y resulta que estás dando el 20, ¿no? Porque a ojos de quien sea tu líder, pues no estás cumpliendo con las expectativas, no estás haciendo lo que se te pide, etc., etc., etc. Pero también está el reconocimiento personal, que creo que eso es muy complicado dentro del ámbito laboral y es un tema muy yo creo que no de generación, pero sí de lo que puedes aportar. Ejemplo, a mí me enseñaron que pues no importa quién lo haga, el chiste es hacerlo, ¿no? Y entonces mucho de lo que yo hice en mi carrera, yo no lo cacareaba, o sea, yo no llegaba y decía, yo lo hice. Justo, o sea, era como de, ay, logramos tal meta, felicidades, bravo equipo, ¿no? Felicidades. Y nunca volteaba y yo decía, ay, qué bueno que lo hicimos, yo hice tal, ¿no? O sea, o yo lo logré. Y pues es un esfuerzo colectivo, pero al final del día yo hice tal. Y hoy los de las nuevas generaciones piden mucho el reconocimiento personal. O sea, sí van con la bandera del yo por delante, de yo hice esto, o yo logré esto, y no permiten mucho justo el esfuerzo colectivo, ¿no? Que le llaman cuando eran antes equipos y era como de, pues todo el equipo lo logró. No, o sea, con todo respeto, sí, qué padre, pero chinga tu madre, a mí me costó un montón de esfuerzo hacerlo y quiero que me lo reconozcan. Hoy yo, señora, a mis 40 años, llevo poco tiempo pidiendo ese reconocimiento personal, ¿no? Porque sé que vale mi tiempo, sé que vale mi conocimiento, sé que vale mi esfuerzo y creo que mi carrera hubiera sido muy diferente, y lo digo así hoy, mi carrera hubiera sido muy diferente si yo hubiera abierto más la boca en lo que yo hice, ¿sabes? En lo que yo logré, en lo que yo me inventé, en muchas cosas que yo pude haber, ahora sí que presumido, ¿sabes? De que era yo quien lograba todo eso y no dejar
que alguien más se colgara esa medalla sin haber hecho nada. Es como el meme de que el equipo hace todo el trabajo y siempre hay un güey que nunca hace nada y nada más llega y lleva los refrescos el día de la exposición y le ponen 10, ¿no? ¿Tú te sientes así? ¿Tú crees que dentro de tu carrera hubo alguno de estos momentos en el que tu equipo también, pinche gente, la neta, hay gente que es bien pasada de lanza y que pues ahí nada más va navegando en la misma canoa y ni rema, güey? ¿A ti te pasó algo similar? Uy, muchísimas veces. ¿Sabes qué? Y además es como bien interesante porque creo que a ti y a mí nos tocó mucho como este tema. O sea, tú lo estás diciendo bonito en el sentido de del equipo lo logró. O sea, yo soy de Sí. la generación del equipo lo logró y es más, me enojo cuando la gente no le da crédito a las personas. Ahora te voy a dar un ejemplo. Ujú, Que tiene todo que ver lo que estás diciendo. ujú. Pero a mí me tocó todavía como soy un poco más vieja que tú, Ay, 3 un poco años, más no jodas. experimentada, Sí. level up. Bueno, pero hace la diferencia, Jimena. Ujú. Y a mí sí me tocó estar como trabajando con personas que lo que hacían era, yo le digo reverencia con el sombrero ajeno. Ah, es caravana, ¿no? Dicen caravana con el sombrero ajeno, ¿sí? Hijos, ¿no? Que es como de todo el mundo se partía la cabeza y veían cómo entregaban y entonces el que iba de jefe, ¿no? Iba y decía que había hecho o lo presentaba y nunca decía que el resto de las personas habían nada, ¿no? Participado, Entonces, sí. claro, a ojos del público allá afuera, esa persona lo había hecho. Ujú, ujú, ¿Verdad? ujú. Entonces es como complicado, como que siento que nos tocó todavía tener como algunos jefes como así. Yo tuve suerte, pero lo vi y sí me pasó también, ¿no? En Ujú. algún punto de la vida. Y luego, por otra parte, había como esta lógica en donde sí ya empezó a darse justo como esto que tú dices, en donde era como de equipo. Que al principio a lo mejor sonaba muy padre de, somos un equipo, Qué ¿no? romántico, sí, 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 todos Qué unidos, romántico. Por wow, cierto, espartanos. por cierto, si alguien les dice en una entrevista de trabajo es que aquí somos familia, corran. Hoy en día, o sea, hoy en día dicen que ese es un gran signo de que esa compañía tiene una cultura tóxica de trabajo en donde tratas de convencer a las personas de que lo que están haciendo es porque aquí somos familia y entonces hay que hacer Claro. sacrificios. Si en la familia luego hay pedos y no quieres tener a la familia cerca, ahora imagínate también en la oficina, que es donde pasas más tiempo. Exacto, es sapo. Pero bueno, ¿no? Luego estaba como esta cosa de la familia, pero creo que llega un punto en donde, a final de cuentas, no es cierto, es un trabajo, ¿no? Ujú. Y si ya llevas como tanto tiempo escuchando eso, hay veces en que más bien la gente manda un correo y dice, es que somos familia, y ya hasta te da un poco de cringe, ¿no? Es como de familia, no, yo la verdad es que preferiría elegir otros primos, no, es como, no es así, Ya ¿no? sé, Y de ya repente, sé. y de repente llegan las nuevas generaciones que dicen, yo hice esto, tal cosa, porque están tratando justamente como de no caer en ese espacio murky de lo hicimos todos, pero Ujú. entonces no hay ninguna clase como de ownership. Y Claro. respondiendo a tu pregunta, sí, por supuesto. A mí nadie me enseñó a hacer ownership de mis cosas. Es más, Sí. cuando la gente me decía, me acuerdo, que decía, Ariadna, te amo, tú lo sabes y me encanta porque luego ella me dice, yo no sé si lo hice muy mal, como cómo te enseñé a trabajar. Le digo, no, hombre, no, al contrario, aprendí mucho contigo. Ella me decía desde siempre, hay que cacarear el huevo. Y a mí Ujú. me chocaba, güey, porque yo ya vengo de esa cultura de somos en equipo, somos amigos, de verdad, you know what I mean, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces es como, a mí me hacía mucho ruido, yo decía, pero ¿por qué? Hoy en día, ya como adulta y con toda la experiencia, te digo, sí, y te doy un ejemplo muy simple. O sea, si yo me echo un clavado en los 7 discos duros que tengo allí, seguro tengo un montón de fotografías con artistas, personalidades, proyectos que hice Ujú. que nunca le enseñé a nadie. Ya. Porque Ok. había que ser modesto, había que ser Sí, profesional, sí, sí, sí. No ¿no? fanear. Bueno, una Un- cosa es no fanear y otra cosa es ser modesto, como lo que estás diciendo. Pero una cosa va junto con la otra. Entonces, Sí. aunque estuvieras conociendo al artista más importante en términos generales, cosas que no eran como reglas que no se decían, tú no Ujú. le pedías al artista una fotografía a menos que el artista te la ofreciera. Mm, sí, o sea, sí y no. Yo ahí sí difiero un De poco mi, de de tu mi lado, lado, claro, claro, de de tu mi lado. lado. Yo la neta es que de este lado, que ojo, nos dedicábamos a lo mismo similar, ¿no? O sea, yo más en live y ella más en track, en disco, pero haz de cuenta, yo completamente al revés. Si yo hacía un proyecto con ese artista, llámese un video, llámese una collab con uno de mis artistas, llámese lo que fuera, era como un
vamos a conmemorar este momento, ¿no? O sea, como muy romántico de, para que no se nos olvide a nadie de lo que hicimos este día. Y era como, pídele la foto, o sea, no era como, no le podías pedir la foto si tú no tenías nada que ver con el proyecto, no sé si me entiendo. O sea, si no tocabas ningún pito en ese proyecto, si no tenías que estar ahí, no, o sea, era como de, güey, no te peines y no te pongas para la foto, tú no. O sea, hasta el dicho era de broma. Pero si eras parte del proyecto, era como un poco inmortalizar ese recuerdo. O sea, era muy romántico. Bueno, pero te entiendo pero perfecto. fíjate, ¿no? Qué loco. Digo, para la gente que de repente ya, ¿qué onda? Lo que pasa es que Jimena estaba más como los que estén llegando al podcast y que no sepan de qué estamos hablando. ¿De quiénes somos y qué Jimena y hacemos? yo, es Jimena, vive en México, yo soy She, vivo en Nueva York. Nos conocimos en el mundo de la industria de la música y ella estaba del lado de management y Uh-huh. de producción de eventos, shows y anexas. Que claro, la relación de un artista con el manager o que produce un evento es muchísimo más cercana y más intensa de alguna manera, porque Totalmente. en dos, tres días o te amas o te odias, así es como funciona la cosa. Correctísimo. Te vuelves un poco su amigo, o sea, ojo, nunca eres amigo del artista y eso es muy No, raro. Yo conozco gente que sí pueden llegar a entablar una relación de amistad con ciertas personas, pero cuando estás a un nivel ya más de personal manager o estás en otro tipo de puesto, en el puesto que yo estaba, nunca fui amiga de nadie, o sea, los quiero mucho y los considero personas muy, muy ¿cómo se dice esta palabra? Se me fue, pero acuérdense que yo nunca me acuerdo de nada. Pues sí, o sea, gente muy importante en mi vida y en mi carrera y los recuerdo con mucho amor y mucho cariño, pero no es como que yo ujú. esté al tanto de sus vidas y les hable cada tanto para ver qué chingados esté pasando, ni voy a los cumpleaños de sus hijos o familia, o sea, no somos ese nivel de amistad, pues. Sí, yo creo que en realidad pero lo que pasa es que es más como un compañero de trabajo. Ujú. Yo siempre vi a los artistas como mis compañeros de trabajo. Ok, 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 ese O es un sea, buen no, dato. yo no sé Nunca si los esto es viste una como cosa que artistas, va. no los idealizaste. Eran artistas Ujú, y sin los artistas no se hace nada. O sea, ujú. sin el que se pone el maquillaje y va y se para y canta y baila o hace lo que tiene que hacer, el resto de la industria no existe, Sí, es no una realidad. funciona, no Pero camina, por, sí, claro. pero por otra parte, creo que para mí verlos como mis compañeros de trabajo, en donde sí yo estoy trabajando con ellos, pero no es como que ellos sean mis jefes, ¿sabes? Qué importante esto que estás diciendo, ¿eh? Sí, creo que hace más fácil que haya un trato como respetuoso Ujú, y que haya como una especie como de línea, ¿no? claro, Acerca de lo que es y lo que no es correcto, porque si cruzas esa línea, luego, o sea, hay historias, ¿no? De sí. personas que pues, sí se acuestan con artistas, ¿no? Cosas Cosas, así, ¿no? cosas. Y yo de verdad, cosas que pasan en el barrio, yo la verdad es que yo sí me veía a mí misma como parte de la industria más bien, pero como trabajando, Ujú, ¿no? Entonces ujú. era como de, no, soy tu manager, no, no soy, Claro, pero porque no, bueno, hay, pero, hay pero historias, dijiste algo muchachos, muy hay chingón, historias. sí, no, y ahorita contaremos un par nada más para que tenga chispita, tenga algo picosito este episodio. Pero eso es muy importante lo que estás diciendo y quiero contarte una anécdota. No voy a decir nombres, nunca decimos nombres, pero yo trabajé con un artista al que nunca le decían que no, ¿no? Todo lo que este artista quisiera, pidiera, soñara, fuera bueno, fuera malo, lo que quisiera, de verdad. O sea, era absurdo. Todo le decían que sí, ¿no? Y entonces, pues empezaron a pasar cosas pasan en la vida. Y entonces un día hubo una reunión porque digamos que hubo un malentendido con que si un show, Jimena estaba, ya saben, ahí embarrada, que si un show, que si esto, que aquello, que si se hizo, que no se hizo, que tal. Y entonces se armó una reunión entre las partes involucradas de jerarquía de la menos era yo, evidentemente. Y entonces se empezaron a preguntar cosas y tal, y este artista, ya en un momento de la conversación bastante álgida, bastante ya elevada, volteó y le dijo a la persona responsable, le dijo, yo te pago para que me digas qué hacer, no te pago para que me digas que sí a todo, ¿no? Y Correcto. eso que estás diciendo es de suma importancia porque tú te veías en esta línea de trabajo, pero justo como quién hace qué cosa para que esto todo funcione,
¿no? Muchas veces se nos olvida y en equipos, no solo de artistas, porque cuando hablas de artistas la gente justo idealiza, ¿no? Y es como, wow, es como todo chido y tal. Pero si tú piensas en Disney, hoy señoras adultas que sabes que es una persona metida en un traje de botarga, si estás oyendo esto con tus hijos, ponle pausa y omite esta parte, pero sí, tú sabes que esa magia conlleva una persona que esté haciendo algo detrás de ese traje, ¿no? Y por más mágico que sea, es una línea de trabajo, es una cadena de trabajo, ¿no? Lo mismo pasa con los artistas, lo mismo pasa con cualquier industria, con cualquier la manufacturera, las fábricas, ¿no? Hay un jefe de fábrica, hay un jefe de piso, hay alguien que se encarga de calidad, de control de calidad, de que los productos salgan, hay alguien que se encarga de empaquetar, No puedes idealizar a ninguna de esas personas dentro de esa cadena de trabajo porque una de esas se rompe. Y si idealizas y pones a esa persona en un lugar que no le corresponde, todo se descaga, literal, todo se descaga. Este proyecto en el que yo estoy diciendo que este artista estaba ya frustrado de que todo era que sí, pues ya estaba frustrado y todo estaba descagado porque ya no había un control de calidad, precisamente. Ya todo pasaba en automático y ni siquiera era que esa persona tuviera conocimiento de lo que se tenía que hacer. Ya solamente él abría la boca y pues tal vez yo creo que por no lidiar, le decían que sí, ¿sabes? Era como, sí, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y pasaban cosas de verdad muy, muy pendejas alrededor, porque justo no había un filtro. Y cuando a Jimenita se le ocurrió decir que no, ¿no? O sea, Jimenita fue y levantó la mano y dijo, oigan, es que creo que esto no es lo correcto, o esto no está bien hecho, o esto no se puede hacer, porque creo que fue más bien, esto que esta persona está pidiendo no se puede hacer, y el manager volteó y me dijo, ¿cómo que no se puede hacer? Y el mismo artista dijo, deberían de no dejarme hacerlo porque no quiero que me digan que sí. Cosas empezaron a pasar. Obviamente yo me metí en muchos problemas, porque esa es mi siguiente pregunta. Los jefes no saben ser jefes, y yo lo pongo a como los papás no sabemos ser papás, ¿sabes? Uno no sabe ser líder, uno no sabe ser papá porque pues naces y eres papá y ya. Unos tienen más madera de otros, o sea, que otros para hacerlo, pues sí, ¿no? Hay gente que sabe manejar mejor a la gente, que sabe llevar mejor a los equipos, que uno puede aprender ciertas habilidades, ¿no? Para poder, como decías, recursos humanos o poder manejar equipos. Pero hay gente que de veras no se le da, ¿no? O sea, que de veras tú tienes un jefe que dices, güey, yo no sé por qué eres mi jefe, porque de plano no tienes ni pinche idea de lo que estás haciendo. Que, ojo, no está mal no saber. El problema es no saber y no querer aprender ser o hacerlo. Creo que ahí es donde viene la raíz de todo. Entonces quiero que me cuentes una anécdota tuya de algún jefe que de plano hubieras dicho, güey, si me dejas hacerlo, lo hago yo y sale más chingón, güey. Creo que lo que tú estás diciendo más bien habla como de un jefe que no sabe, o sea, no sabe, sabe que no sabe. Sabe que no sabe. Es Sabe que que tú está tienes bien. que hacer algo. Sí, pero está bien no saber, Espera. ¿sabes? Está bien, está bien. Pero trata como de empujarte para que hagas a fuerza la cosa, tenga o no tenga sentido. Pésimo jefe. Es pésima la experiencia, no lo recomiendo, sí me pasó. Sí me pasó una vez, solo una vez. Y me hizo agradecer a otro mal jefe que tuve, que a lo mejor no tenía ni la menor idea de lo que estaba yo haciendo, que sabía que también sabía que no tenía ni la menor idea de lo que yo estaba haciendo, y que al menos se me quedó viendo y me dijo, Ishe, ¿tú qué harías en este caso si yo no estuviera aquí? Fíjate cómo en una frase ese jefe, aunque no era un gran jefe, no estaba preparado y creo que ni siquiera quería ser mi jefe, ¿no? Pero bueno, ok. creo que de repente también pasa que los pobres jefes luego los ponen allí y ellos a lo mejor ni querían esa rifa del tigre. Ojo, lo suben de puesto porque es lo natural, crecer en tu carrera, pero el crecer en tu carrera es llevar a gente que no necesariamente, como dices, quieres llevarla o quieres hacer algo en equipo. A lo mejor eres un nadador solitario. Sí, ¿no? A lo mejor eres muy bueno haciendo una cosa, pero lo tuyo no es estar manejando personas. Está bien y se vale, ¿no? Pero bueno, esa persona con la frase de ¿qué haría si yo no estuviera aquí? Dije, ¿no? Y le dije, ¿estás seguro que puedo hacerlo? Le dije, no, o sea, le dije, francamente no sé. O sea, si no hubiera venido a preguntarte. Ya lo hubiera hecho. Y me dijo, ok, pretende que no estoy aquí y ve y resuélvelo de la mejor manera. Y si no se resuelve, vienes y me dices. Ok. Y yo dije, ok. Fui, intenté algo, se resolvió y ya no hubo ningún problema. Ya. Entonces, fíjate bien. O sea, hay más problema cuando tienes un jefe que a lo mejor no sabe
sabe que no sabe, pero a fuerza desea con que tú hagas eso, Ujú, ujú. que uno que tiene al menos como la habilidad de decir, es tu problema, yo no sé, tú ve y resuélvelo. ¿Y tú también crees que tiene que ver con un tema de edad? Porque estamos hablando de las generaciones y de los trabajos, ¿no? Ujú, Y tú y yo ya ujú, siendo ujú. adultos, y el tener un jefe tal vez más joven que tú, ¿para ti sería un problema o crees que sería una oportunidad? No, yo no tengo ningún problema. O sea, porque al final de cuentas es tú estás trabajando, punto. Claro, Y estamos tratando de conseguir un objetivo, punto. claro. A mí qué me importa si eres gordo, chaparro, alto, moreno, mujer, hombre, pesca. O sea, a mí qué me importa. Es que hay gente a la que le conflictúa, o sea, gente de nuestra edad, y hablo porque este es un podcast de su señora de confianza. Y en Ujú. confianza digo, hay gente que yo he platicado con ella donde me dice, es que yo no podría tener un jefe más chico que yo. Y pues si tiene la capacidad, si es otra industria nueva que tal vez no existía como lo que dijimos al principio, y esta persona Ujú. pues tiene la edad, el conocimiento y las ganas, y a ti te toca formar parte de ese equipo por el simple hecho de que tú sabes hacer algo que necesita ese equipo, y esa persona es más joven, ¿cuál sería el problema? ¿Sabes? O sea, Jimena, yo tampoco tendré ningún problema, pero sé que hay gente que sí. Te pongo el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa si hay un jefe que está en un lugar como súper alto? Porque, bueno, es brillante o pasó, lo que sea, ¿no? Ujú. Y es significativamente más joven, pero no quiere tener empleados que sean más grandes que él. Es que eso está cañón también. Y pasa, y está pasando. Creo que por eso también nuestras generaciones les cuesta cada vez más encontrar un trabajo cuando se quedan desempleados, ¿no? Porque ahora los nuevos jefes son gente más joven que no ven el potencial en alguien mayor porque a lo mejor dicen, bueno, pues es que ya, ¿cómo me dijiste hace rato? El one trick, ¿qué? One Trick Pony, One trick así como un pony, ¿no? caballito que solo se sabe un truco. Exacto, porque creen que porque ya estamos grandes no podemos reinventarnos o no podemos aprender nuevas cosas o no puedes ir y estudiar algo nuevo que esté ahorita, ¿cómo se llama? Que se esté haciendo, ¿no? Sí, qué difícil, qué Ujú. difícil. Queremos que nos dejen en los comentarios, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que siendo esa persona joven podrían contratar a personas mayores que ustedes y pensar que pueden formar parte de su equipo? ¿O son esas personas mayores como nosotras, señoras, que no podrían tener un jefe más joven porque creen que no saben? Qué difícil pregunta, ¿no? Bueno, pero yo te puse el otro lado, porque es Sí, una realidad y está pasando en el mercado de trabajo, ¿no? sí, 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 sí. Y, y, y además, o sea, eso que tuvo que ver con lo que estábamos tratando de hacer, que era hacer el trabajo. Ujú, Pero te fijas cómo, o sea, de repente como que nos perdemos en todas esas cosas, porque yo me pongo a pensar, a mí también me pasó lo contrario, cuando yo era muy joven y empecé a hacer cosas que nadie más estaba haciendo, o ujú, sea, había jefes muchísimo más grandes que yo, claro. ¿no? Y a lo mejor entendían que lo que estabas haciendo tenía sentido y que era parte del futuro y que tenías que hacerlo y demás. Ujú. Pero por otra parte, pues te veían ahí, no, chaparrita, niña. No, pues tú y yo Inocente. altas no somos. No, 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 no somos Inocente, tamaño tímida. bolsillo. No muy tímida, no muy callada, pero tamaño polipoque, ¿no? Y de repente te veían así como de, ¿tú qué sabes, no? Si a lo mejor yo tengo toda la experiencia del mundo. Ujú, Y yo digo, pues sí, o sea, es como raro porque yo de repente como que decía, pues sí, sí tienes toda la experiencia del mundo. claro. Y qué bueno. No, Pero es siempre puedes como, aprender algo nuevo. ujú. O sea, no sé. Creo que si buscáramos más en lo que estamos de acuerdo que en lo que no estamos de acuerdo, pues nos la pasaríamos mejor en el trabajo, pero... Sí, y también, o sea, ojo, uno tiene más experiencia, que eso es algo que yo hablo con las nuevas generaciones. Evidentemente tienes más años trabajando, evidentemente tienes más experiencia, evidentemente te has dado más catorrazos que ellos y algo sabes, algo aprendiste en el camino, ¿no? Pero no lo sabes todo, ¿no? O sea, eso creo que desde un punto de vista humilde, de la humildad, Ujú. y creo que en uno de los episodios pasados lo dije, yo tuve un jefe que para él la humildad, o sea, el ser humilde de corazón y de entender que no sabes todo y querer aprender nuevas cosas era un problema, porque era de, ay, es que ustedes Ujú. tienen mucha humildad. Ok, o sea, yo hoy por hoy sigo creyendo que sé mucho, de verdad, sí sé, sí lo sé, y tengo experiencia y creo que por eso también
estoy dando clases a nuevas generaciones, a nuevas personas en un diplomado donde enseño mi experiencia. Al final del día lo que tú demuestras es tu experiencia, pero no puedes querer ir de la mano de un full conocimiento porque todos los días puedes aprender algo nuevo. Y creo que eso también en los trabajos, a los jefes les cuesta mucho trabajo tener gente que tenga experiencias, porque las experiencias te ayudan a tomar mejores decisiones desde mi punto de vista. A lo mejor yo puedo estar loca y estoy mal y quien me esté escuchando va a decir, ay, pinche Jimena no tiene ni idea de lo que está diciendo. Pero yo creo que la experiencia más que conocimiento te da la manera en poder tomar mejores decisiones, en resolver tal vez de mejor manera una crisis, ¿no? O entender que no se va a acabar el mundo si tienes un problema en ese momento derivado de lo que sea que tú hagas en tu trabajo. Puedes parar y decir, voltear a tu alrededor y tomar como la mejor perspectiva del problema y decir, a ver, esto me está pasando, esto tal vez ya me pasó o no me pasó, pero con base a mi experiencia lo puedo resolver de cierta manera. Y a veces los nuevos jefes, porque digo nuevos jefes por la generación, ¿no? Hoy por hoy me está tocando trabajar con gente que está en posiciones de toma de decisiones que, güey, no tienen más de 33 años de edad, ¿sabes? Que qué chingón que a tus 30 ya estés en una posición como esa. Pero también pienso, a tus 33 tal vez no tienes la suficiente experiencia como para estar en esa misma posición. ¿Es contradictorio lo que estoy diciendo? O sea, no, porque una cosa es como el desarrollo de las personas, el desarrollo humano, y otra cosa es el desarrollo laboral. Mira, la realidad, Jimena, es que cuando yo terminé teniendo un equipo de personas con las que estaban a mi cargo, nadie, o sea, no es como que nadie te enseña a ser jefe. Nadie. ¿Sabes? O sea, la realidad es que no. La realidad es que no, y entonces pues un poco como que tomas de lo que has visto alrededor y como que armas tu versión. O sea, hay veces en que a lo mejor inclusive modelas tu estilo de liderazgo en base a algún líder que hayas tenido cerca. ¿Como un mentor? Como un mentor, o sea, lo que tú dices, ¿no? De hacer mentoría con las personas jóvenes es súper importante. Pero también alguna vez cuando vas empezando, pues también te toca como mirar y buscar alguna especie como de mentor también que te ayude a informarte a cómo hacer esas cosas, tomando en cuenta que sabes que no sabes cómo hacerlas, ¿no? Y es difícil, o sea, yo me llevo muy bien todavía con las personas que estaban en mi equipo, o sea, nos hablamos y toda la cosa, Daniela, Sol, Harry, Arlene, o sea, hablamos todavía, y en X momento de la vida creo que lo que pasó con nosotros es que la gente no entendía cómo estaba organizando yo a mi equipo. O sea, como que los que estaban siendo jefes fuera de nuestra área, no entendían por qué nosotros teníamos esta dinámica en donde había de repente como mucho ajuste, ¿no? Ajuste como de esto nos gusta, esto no nos gusta, queremos hacer así, queremos hacer esto, queremos probarlo, esto es lo que hay que hacer. Haz todas las cosas en lugar de especializarte en una sola cosa. Como que creo que nosotros no estábamos haciendo las cosas de una manera jerárquica en el status quo, en donde yo tratara a mi equipo como si fueran un montón de monos que escribieran copies, o sea, sino que yo decía, no, yo quiero formarlos, quiero que entiendan de principio a fin lo que se está haciendo y después que lo hagan como a su modo. Claro. Pero aún así fue un proceso de aprendizaje. Me costó mucho trabajo, mucho trabajo, porque tú no vives en la cabeza de las demás personas, ¿no? Y ahorita dijiste, espérate, te voy a interrumpir, porque ahorita dijiste algo padrísimo y quiero que ondes en eso, de que tú les enseñabas a hacerlo a su manera, o sea, a tu modo, pero a su manera. Y eso luego hay jefes que no te quieren enseñar a hacer las cosas porque creen que te les vas a subir a las barbas, ¿sabes? O sea, como que, ay, me va a querer quitar el pinche puesto y por eso prefiero no enseñarle y que se quede ahí haciendo lo que sea que esté haciendo. Sí, correcto. Bueno, yo tuve la ventaja de que cuando me vine a hacer un shadowing aquí a Nueva York, la primera vez tenía 25 años, estuve con una persona maravillosa a la que admiro y respeto muchísimo, su nombre es Karen Lieberman, y Karen me llevaba a todos lados, me dejaba entrar a las juntas más complicadas, me llevaba con los jefes más importantes a ver cómo discutía todo, y luego además hacía tiempo todos los días, 10, 15 minutos, para que yo le hiciera las preguntas que yo quisiera. Wow, no de manches. Las más inteligentes a las más tontas, lo que fuera. No manches. Entonces yo tuve la ventaja de tener ese ejemplo
en donde de repente alguien venía y tomaba un proyecto que ella había desarrollado por 2 años y yo le decía, ¿pero por qué se los das? Ujú. Y ella me decía, pues porque si hay alguien que cree que ya está capacitado para tomar este proyecto, yo tengo a nueva cuenta tiempo para dedicarlo a otra cosa. Claro. Fíjate lo inteligente y lo enorme que tenía la capacidad de abundancia esta persona. Ujú. O sea, de verdad, o sea, cuando lo pienso digo así, con todos con la mano, o sea, te puedo decir cosas fundacionales que aprendí como de esos jefes. Y era eso, ¿no? Y aún así me costó trabajo, Ujú, claro. ujú, Yo quería que la gente hiciera las cosas como yo sabía hacerlas. ujú. Y me pasó muy en particular con Sol, digo, ella lo sabe, lo hemos platicado y no tiene cero tema conmigo, ¿no? Pero ella, por ejemplo, yo no entendía por qué si era una persona como tan creativa y que era tan maravillosa para poner como ideas y hacer que ocurrieran, de repente se atoraba como en otras partes del proceso, yo no entendía, ¿no? Y un día comiendo juntas, o sea, nada que ver, güey, comiendo juntas me dijo que ella había ido a estudiar en una escuela Montessori. Y cuando me Mm. dijo eso, o sea, yo dije, "Puf", ¿no? Y dije, ya entendí. Por eso es que es tan buena en la parte creativa, por eso es que es tan buena como para improvisar, por eso es que es tan buena para hacer estas otras cosas, pero no tiene quizá skills en la parte como de tener un esqueleto. Sí, lo más tradicional. Porque Ujú, y claro, el resto del equipo sí tenía como una formación. Fíjate cómo son importantes esos primeros años, ujú, ¿no? ujú. Pero cuando me lo dijo, yo le dije, ¿cómo nunca me habías dicho esto? ¿No? Claro, que eso Y no te cuando lo lo preguntan en una entendí, entrevista de trabajo, o sea, ven tu paso por la claro escuela, que no. pero no te preguntan realmente cuáles son tus aptitudes y tus habilidades. Claro que no, y a lo mejor ni tú sabes cómo verbalizarlas y explicarlas, Ujú, ¿no? ujú. Porque pues para ti es lo que viviste y pues punto que se acabó, ¿no? Pero Sí, cuando me dijo eso fue maravilloso, fue un momento maravilloso porque yo pude ajustar como jefa la manera en la que hacía las cosas y entonces ella pudo hacer las cosas mejor a su manera. claro. Entonces, para mí fue increíble porque la verdad es que yo creo que tú como jefe aprendes con las personas que trabajan contigo. Sí, 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 sí. Y, O y sea, querer aprendes, aprender, ojo, aprendes. porque tú quisiste aprender y quisiste encontrar un Sí, claro. modelo de aprendizaje para ambas, para que ella pudiera Ujú. desarrollarse y que para que a ti te funcionara como parte de un engrane de tu equipo, ¿no? Porque al final tú Ujú, tienes como ujú. jefe que también aprender a delegar. A la gente nos cuesta mucho aprender a delegar y más creo que en nuestra cultura, que esa es otra cosa que me decía un jefe que yo tenía, que a huevo no soltaba las cosas, ¿no? Y era como de, oye, échamelo, yo lo hago. No, es que prefiero hacerlo yo. Pues porque no confías en que las cosas se van a hacer bien, porque simplemente no las haces tú, porque no quieres que las hagan de manera diferente. El outcome, o sea, al final lo que se va a hacer y se tiene que lograr, se tiene que hacer no matter what. O sea, no importa cómo fregados le vayas a hacer, pero tienes que ir del punto A al punto B y se tiene que conquistar y that's it. Pero tú como jefe a veces Claro. dices, ay, no, 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 a ver, quítate, lo hago yo, porque no es que la persona no sepa hacerlo, claro que lo va a hacer diferente, lo va a hacer. Si tú no estás O se va a tardar dispuesto, más tiempo. exacto, se va a tomar más tiempo, le va a dar más vueltas. A mí me pasa con mis hijas. Les tengo que enseñar a ponerse los zapatos. Es un ejemplo muy tonto, pero les tengo que enseñar a ponerse los zapatos. Y la tengo que esperar para salir a la tienda, ¿no? Yo sé que lo va a hacer y sé que se va a tardar. Si quiero tener la paciencia, bueno, pues me espero en la escalerita y, ¿sabes? Así me siento y en lo que pues lo agarra, ve si es de ese pie, si no es de ese pie, se lo quita, le revisa si tiene pelitos o basuritas, se quita el calcetín, se lo vuelve a poner. Todo eso hace que el proceso tarde. ¿Cuál es el outcome? Que se ponga el zapato, ¿no? Se lo va a acabar poniendo en algún punto de la vida. Lo mismo pasa con los trabajos, con los jefes, con las relaciones, con todo en general. Pero supongo que en los trabajos puede ser un poco más caótico en la manera en la que vivimos porque pasamos la mayor parte del tiempo, no sé qué porcentaje, si alguien sea experto en ese tema, pero cuánto tiempo pasamos realmente en el trabajo versus en nuestra vida normal para los que somos godines, ¿no? Los que tenemos un trabajo más tradicional. Y los jefes a veces no están preparados tampoco para justo esperar a que te pongas el zapato, ¿no? O sea, como que no saben tener esa paciencia o tomar esa decisión. Es muy lindo lo que dices de tú buscaste la manera en ayudar a Marisol, de alguna manera te mandamos un besote a Marisol, porque no es que no supiera hacer las cosas, es que ella simplemente las iba a hacer de manera diferente, ¿no? Y a mí, Pero, ujú, ajá, y a mí, ahorita te dejo terminar esa idea, a mí yo creo que eso fue lo que me faltó tal vez en los primeros años de mi carrera,
el que me dejaran hacerlo de manera diferente. Y cuando empecé a hacer las cosas de manera diferente, ya no encajé en algo que yo hacía, ¿sabes? O sea, ya no era Sí. parte de. Entonces, no es que yo no supiera hacer las cosas, es que como yo las hacía diferente y yo quería innovar y hacer cosas más cabronas, simplemente fue, no, no, aquí ya no puedes formar parte. Y creo que te pasó a ti, Sí, ¿no? siempre, yo creo que pasa porque al final de cuentas pues creces y ya no entras ahí, o sea, atándolo a lo que dijiste, pero tiene sentido lo que te iba a decir, ¿no? También tú dijiste algo que es bien importante, que es el tema de la confianza, pero es complicado porque requieres y ojo, yo era como un gendarme, ¿eh? Sí, era como un general y decía, estos son los tiempos, esto es lo que hay que hacer y la, pero aún dentro de ese ser gendarme, o sea, mi equipo me levantaba la mano y me decía, no por esto. Y yo se los agradezco mucho. O Tenían sea, voz. Arlene, por ejemplo, de repente, sí, Arlene de repente, y a lo mejor les costaba, güey, porque todos estábamos metidos en esta lógica de hay que hacer lo que el jefe dice, ¿no? Ujú, Ah, porque eso nos enseñan. Pero eso nos decían, ya creo que ya no, pero era, hay que hacer lo que dice el jefe. Y entonces yo me acuerdo muy bien que de repente Arlene un día vino y me dijo, oye, es que a mí me da mucho nervio tener esta conversación contigo, pero fíjate que X, Y, Z y esto es lo que pienso. Pero vino y habló conmigo, no pasó nada, o sea, nadie corrió a nadie, nadie castigó a nadie, ¿no? Y al contrario, me dio la oportunidad de pensar que necesitaba hacer que se sintieran más seguras, porque si no se sentían seguras no me van a decir las cosas y si no me decían las cosas, entonces ¿cómo las No, arreglábamos? y no iban a hacer bien su trabajo. Eso que acabas de decir me parece completamente un gran consejo de su señora de confianza. Nos enseñaron que hay que temerle a los jefes. Y los jefes son los líderes, no son los enemigos, no son los ogros, no. O sea, no tienes por qué tener miedo de ir y hablar con un jefe y decirle lo que realmente opinas, a menos de que quieras darles un portazo y decirles eres un estúpido en su cara y te vayas, ¿no? O sea, creo que una cosa es pelearte con tu jefe y otra cosa es poder tener la capacidad de construir una relación con esa persona y también decirle cómo deben de guiarte, ¿no? Cómo las cosas que te parecen que están bien hechas, las que no te parecen que a lo mejor están bien hechas, también tiene que ser una conversación constructiva, ¿no? Por el mismo hecho de que nos enseñaron a tenerles miedo, nos enseñaron también a no tener estas líneas de comunicación y entonces es tan es tóxico, fíjate lo que estamos desenmarañando para nosotras mismas, terapia, tan es más padre el entender que puedes construir justo lo que siempre hemos dicho, construir puentes, lo hablamos en el episodio pasado de las amistades tóxicas, construir estos puentes de relación. Somos humanos, al final del día es la relación humana, ¿no? Recursos humanos, relaciones humanas. Construir este puente con tu jefe y no tenerle miedo solo porque es el jefe y hacer lo que esa persona te dice que hagas tajantemente. A mí alguna vez algún jefe me dijo, no cuestiones mis decisiones y yo, puta, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, una cosa es que ellos tengan la última palabra y ellos pues sean quienes tomen las decisiones finales, pero el no cuestiones mis decisiones embarca mucho, ¿no? O sea, como es como, te tengo que cuestionar, yo, Jimena, te tengo que cuestionar, porque si no lo cuestiono, no lo puedo mejorar. Eso es mi punto de vista. No quiero decir que ellos hagan todo mal, y yo también me puedo equivocar 1000 veces y humildemente lo digo, y si me equivoco, prefiero que me vengan y me digan, Jimena, la estás cagando y me enseñen a hacerlo de manera mejor, pero el no cuestiones mis decisiones me abrió una ventana en el que yo ahora a huevo quiero cuestionarme todo, porque entonces si no cuestiono, no mejoro los procesos. ¿Tú qué opinas? Sí, o sea, porque además porque no es cuestionar, no es cuestionar, o sea, creo que de repente pensamos que cuestionar es una palabra que es como muy Negativa, negativa, no es ¿no? negativa. A mucha gente le hace ruido, o sea, yo he sido esa persona que en una mesa de 20 personas en donde todos están pensando la misma cosa pero nadie la dice, Ujú, levanto mi manita aquí me pasaba muchísimo en Estados Unidos, particularmente un poco también con el tema del choque cultural, ujú, ¿no? ujú. Eh, yo la verdad de repente usaba mi tarjeta del choque cultural para traer a la mesa esas cosas, no porque fuera idiota o porque no lo entendiera, sino porque de repente yo me daba cuenta que nadie
iba a hablar del elefante blanco en la habitación porque a lo mejor justamente estaba como esta dinámica de no, es que es un jefe muy importante, es un artista muy importante, la, la, la. Ujú, Y yo sí decía, es una falta de respeto no levantar la mano y decir, oigan, y podría ser de esta manera. ujú, ujú. O hemos considerado que a lo mejor tal cosa va a pasar, o estamos todos de acuerdo en que si pasa esto podría implicar la siguiente cosa. Aunque sea una obviedad, aunque a lo mejor los jefes ya lo pensaron antes que tú, ¿no? Y dijeron, no importa, nos lo vamos a aventar Ujú, porque pues ni modo, hay que hacer lo que hay que hacer, ujú, ¿no? ujú. Pero creo que es importante porque si nadie levanta la mano y no busca esa clarificación y no hay alguien que verbalice y que diga, sí, ya lo consideramos, pero de todas maneras pensamos que vale la pena el riesgo, Ujú. entonces, ¿qué pasa? ¿No? El equipo entero dice, venga, ya está, perfecto, el riesgo lo estamos corriendo todos. Todos, claro. Pero fíjate cómo cambia el espíritu porque estamos todos corriendo un riesgo. Ujú, ujú. No No es es, empinar a no una es, sola estamos persona. haciendo claro, no estamos haciendo las cosas mal porque esa persona nos está obligando o Total, estamos haciendo esto, you know what I mean? total. Entonces es interesante porque creo que esa honestidad es importante. Es Sí, un tema de sí, sí, sí. respeto y es un tema de, vamos, aunque no estuvieras de acuerdo con un jefe, a mí me ha pasado estar, no sé, trabajando como con jefes con los que simple y sencillamente no estoy de acuerdo, Claro. Sí, no tienes que estar de acuerdo. En ¿no? todo no tienes que estar de acuerdo, porque qué hueva estar de acuerdo en todo. Es como lo decíamos el otro día también. Yo llevo siempre los ejemplos a la vida personal, la pareja. Si te gustaran todas las cosas que le gustan a tu pareja, qué hueva. Porque Ah, no, sí. no podrías aportar absolutamente nada en una relación. Lo mismo pasa con los jefes. No tienes que estar de acuerdo en todo con tus jefes. Simplemente hay cosas que se tienen que hacer de manera distinta. Y bueno, hay cosas que no te van a gustar, que las tienes que hacer. Ojo, no estoy diciendo que te pongan a robar. Eso está mal. Pero si Ah, no, no, sí, obvio, no, obvio. pero si te están pidiendo hacer algo distinto que tal vez no está en tu zona de confort y que dices, bueno, tal vez no estoy tan de acuerdo, pero igual lo haces, pues es parte de también, ¿no? Es tu chamba. Y es eso, o sea, que creo que es diferente, tú dices, lo llevas a la parte personal, pero también entender que un trabajo no es una relación Ujú, personal amorosa, ¿no? O ujú. sea, voy a darte la A contraparte, ¿no? contrapuntear. Ujú. Supongamos que tienes un jefe con el que no te entiendes, no estás de acuerdo, no te defiende, o sea, no puedes contar con esa persona para que haga ninguna clase de advocacy por ti, eh, porque hay jefes que son Hay así, que jefes, sí. mientras ellos sean jefes, lo que pase con la gente que están manejando no realmente no es su prioridad, es Ujú, una realidad. ujú. Pues bueno, o sea, de repente dices, pues igual es mi trabajo, ni hablar, ¿no? Llevas las cosas como lo más claras, lo más amigables, lo más limpias y ya. Pero mira lo que tú estás diciendo. Tú, una persona de la edad que tienes, siendo la señora que eres, está diciendo, bueno, pues a lo mejor esta me la como y lo paso y san se acabó, paso este bache y san se acabó. Yo conozco personas más jóvenes que en ese momento hubieran dicho, no estamos alineados, no compartimos la misma idea, simplemente no Ujú. muchas gracias, me voy. ¿Sabes? O sea, se topan con esa Está pared en bien, vez de pasar ese bache. pero, También está bien, no tienen que, no es a pero huevo. está, pero, pero, pero está bien, o sea, Ujú, porque pues sí eso es lo que quieren, porque eso es la parte que creo que de repente es como complicada, o sea, igual, porque tú no entiendes, cada cabeza es una historia, ¿no? ujú, Igual y por ejemplo, si a ti te pasa una cosa como la que estoy diciendo, pero tú tienes alguna otra cosa que esté atada a ese trabajo, pues ni modo, te ujú, la vas a tener que bancar. ujú, Que tienes hijos y que estás allí, pues ni modo, te la vas a tener que bancar que estás, o sea, conforme eres un adulto también tienes más obligaciones, que estás cuidando a tus papás, ¿no? A tus abuelos, vete a saber qué cosa, o tienes a lo mejor, puede ser inclusive porque simple y sencillamente haya otra cosa que estás protegiendo. Supongamos, quieres, pues no es mi caso, bueno, pero supongamos que quieres ser mamá, no hay como una relación amorosa necesariamente súper armoniosa como con un jefe, pero en este trabajo te dan las herramientas para que tú puedas tener tu proceso de IVF. Te vas a bancar el trabajo y te vas a bancar al jefe porque a final de cuentas para ti es más importante ujú. también la otra parte que es personal. Pero Claro. suponte que eres un chavito. Acabas de salir de la escuela y además estás escuchando
estos mensajes de que es muy importante cambiar de trabajo muy a menudo y que además es cierto, es una cosa que está pasando en el mercado laboral ahora. ¿Mm? Pues, ¿qué van a hacer? Pues, por supuesto, van a decir, ay, no me siento valorado y entonces se van a parar y se van a ir. Yo los entiendo. Ujú. No los justifico. No. Y ojalá entendieran ellos también que si se les está diciendo que no hagan esas cosas así simple y sencillamente al fregadazo, no se les está diciendo por molestarlos. Igual y los millennials no están diciendo por joder, a lo mejor lo están diciendo porque han vivido otras cosas. Uh-huh. A lo mejor es porque entienden el punto de vista de los Gen Z y de los boomers, ¿no? Uh-huh. Pero es como, pero también entiendo por qué lo hacen. Lo comprendo. Sí. Y es una conversación complicada y al final del día tú y yo estamos aquí solamente diciendo ideas y por eso nos gustaría mucho que quien nos escuche, no nos tienen que decir su edad, pero que nos digan con quién más están, o sea, alineados, con quién más se sienten de acuerdo, con un millennial geriátrico que simplemente dice, pues ni modo, es lo que te tocó y te chingas y lo haces, que somos nosotras, o con las nuevas generaciones que al final pues algo saben tal vez que nosotras no, y que por eso cambian de chamba, que también está padre hacer historia de trabajo y si te gusta un trabajo, pues haz carrera, no andes cambiando de trabajo, eso se ve rarísimo en un currículum a mi parecer. Pero cuéntenos qué opinan, déjenos historias de sus jefes. Yo he tenido jefes muy tóxicos y he tenido gente muy chida en la vida. Incluso creo que de quien más he aprendido no han sido de mis jefes, han sido de mis colegas, ¿sabes? O sea, de gente con la que trabajo a veces en puestos más inferiores que me vienen a enseñar nuevas maneras de hacer las cosas. No le tengan miedo a aprender a hacer las cosas de manera diferente, no le tengan miedo a que alguien más joven que ustedes les venga a decir cómo hacer las cosas de manera diferente. Creo que cada persona aporta algo al mundo. Hay personas que nosotros les decimos del plan Bécalos, que sí de plano dices, güey, yo no sé qué estás haciendo aquí. O sea, creo que hay de todo, Becados. ¿no? Sí, están becadísimos y pues los ves ahí literalmente siendo la maceta del pasillo y ganando lo que tú ganas y a veces es frustrante. Pero piensen en ustedes mismos, piensen en lo que ustedes aportan a su entorno laboral, a su carrera, cacareen sus logros. Creo que eso es súper importante hoy por hoy. No dejen que les pase lo mismo que estas dos señoras en algunas cosas, ¿no? El hecho de no presumir sus logros. Yo hoy los presumo y me dicen, ay, qué arrogante. Y yo, pues sí soy. ¿Y qué? ¿Sabes? O sea, ya me vale ya esta edad. Si no lo digo que yo lo hice, nadie me va a creer. Entonces prefiero decirlo y contárselos. Luego en TikTok subo así de que, ay, el día que le lavé los calzones a Howie de los Backstreet Boys y todo el mundo se infarta. Güey, lo hice y no fue muy agradable. De verdad, no me la pasé bien. Era mi trabajo. No era mi trabajo. Y aún así lo tuve que hacer porque como dice Ishe, a veces te la tienes que comer y ni modo, pero no te tiene que gustar. A mí me encanta. Sí. Para los que no hayan ido a ver al TikTok de Jimena ese hilo, vayan y venlo. Vamos, a mí me da mucha risa porque yo soy súper fan de los Backstreet Boys, entonces yo veía a las chicas diciéndote, yo se los hubiera lavado de gratis y Yo me moría de la risa, la verdad. Cero. Porque las entendía, yo sí las entendía, o sea, vamos a ver, yo de ser la fan de los Backstreet Boys terminé siendo manager de los Backstreet Boys y trabajando con ellos, o sea, amigas que son fans, que nadie les diga que no se puede. Sí se puede. Vamos, sí se puede. Pero bueno, esa es una gran anécdota de lo que no debes de hacer en tu trabajo y que al final acabas haciendo porque es parte de, pero no es tu trabajo. Esa es una gran anécdota y hay quien difiere de mí. La verdad es que no me importa. No era mi trabajo lavar calzones. Pero no los lavaste a mano, Jimena. No. ¿Por qué te estás quejando? No los lavaste a mano. No, ¿verdad? O sea, ni siquiera porque los echara a la lavadora. Ya sé. Pero bueno, vayan, véanlo. Cuéntenos sus anécdotas. Este episodio ya se alargó bastante porque tenemos mucho que decir. Llevamos muchos años trabajando. Yo creo que haremos parte 2 y Shelina, no sé qué opines. Creo que hay más experiencias que contar. Entonces vamos a Tenemos pensar. Que hacer uno. Sí. De historias de cosas que llevamos trabajando. Correcto. Pero ahí luego y con más calmita. Pero muchas gracias por escucharnos, gracias por quedarse en este espacio de confianza, de su señora de confianza. Acuérdense que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como su senora de confianza. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Spotify, estamos en YouTube. Nos pueden escuchar en cualquier medio digital gracias a RSS Media. Ya soy señora, no lo puedo decir. Pero bueno,
Vayan, escúchenos, déjenos sus comentarios. Ya saben que eso es lo que más nos ayuda también a compartir este podcast y crecerlo. ¿Y a quién se lo deben de compartir, Shelina? Pues yo la verdad es que creo que a todas las personas que tengan un jefe o que tengan personas a su cargo, ¿saben qué? Me encantaría, de hecho, porque nos podrían dar, por ejemplo, yo ahora que estoy emprendiendo, hijo, tengo unas historias que les voy a contar luego, en donde uno ve el otro lado de la moneda y dices, qué spicy se está poniendo esta quesadilla. Exacto. Entonces, ustedes compártanselo a la gente de todas las generaciones, tratemos de crear puentes Comunidades. y pásenla bien, amigos, pásenla bien. Diviértanse y gracias, gracias. Besos, Shelina. Chao.